Cuando conseguí el trabajo de guardia en el cementerio, pensé que sería una tarea fácil. Tipo, ¿qué tan difícil podría ser? Simplemente te sientas en silencio, aseguras que nadie ande vagando entre las tumbas por la noche y de vez en cuando haces una ronda. Y como bono, nadie te molesta con conversaciones, lo haces todo solo. De hecho, eso me gustaba bastante. Nunca he sido una persona muy sociable y ese silencio me parecía un verdadero paraíso. Además, pagaban bien. El cementerio estaba en las afueras de un pequeño pueblo en Andalucía, un lugar donde el silencio por sí solo llenaba el aire. Ya en la primera noche me sentí un poco fuera de lugar. ¿Sabes? Cuando solo caminas por el sendero, la linterna ilumina el camino y solo ves lo que tienes justo frente a ti. Y a los lados solo siluetas de cruces y árboles, y todo eso te rodea, como sombras del pasado. En general, el comienzo no fue precisamente agradable. Los lugareños ya me habían contado historias sobre cosas extrañas que sucedían en el cementerio. Un tipo una vez se emborrachó y comenzó a contar que su amigo desapareció cuando trabajaba allí. Supuestamente, una noche salió a hacer una ronda y nunca más lo vieron. Pero ya sabes cómo es eso. Escuchas historias así y luego simplemente las olvidas, atribuyéndolas a la imaginación de alguien. Así que me reí y seguí trabajando. La primera noche pasó sin incidentes. Me senté en mi caseta, tomé café y me puse a jugar en el teléfono. Alrededor de las 2 de la madrugada salí a hacer una ronda. Todo estaba bien hasta que comencé a acercarme a la parte antigua del cementerio. Allí las tumbas eran tan viejas que ya se habían fusionado con la tierra y las lápidas estaban torcidas. Claro, sabía que los cementerios debían ser espeluznantes, pero algo no estaba bien. Cada paso se hacía más difícil, como si mis pies se hundieran en la tierra, aunque claramente no era así, como si el lugar mismo intentara retenerme. Cuando volví a mi caseta sentí una extraña inquietud, pero lo atribuí a los nervios. Trabajo nuevo, es normal, pensé, pero lo que realmente me desconcertó fueron las sombras. La linterna de la caseta no es que sea súper brillante, pero ilumina lo suficiente para ver el camino. Pero en ese momento noté que las sombras de los árboles comenzaron a moverse de manera extraña. Al principio pensé que era el viento, pero todo estaba completamente en silencio. Está bien, me dije a mí mismo. Escucha, te estás imaginando cosas. Todo esto es una tontería. Y volví a mi café. Por la mañana le conté al guardia que me relevaba. Solo se rió, diciendo que los novatos suelen ver cosas así. Es normal, chico, te acostumbrarás. En fin, no le di más vueltas. Pero esa idea, ¿sabes? No me dejaba en paz. Había algo en ese cementerio que no estaba bien y lo sentía en cada célula de mi cuerpo. O tal vez solo estaba nervioso. Después de todo, fue solo la primera noche. En la segunda noche llegué al turno con una ligera sensación de inquietud, pero seguía tratando de convencerme de que las extrañas cosas de la noche anterior solo eran juegos de mi mente. Todo puede pasar, especialmente cuando eres nuevo y trabajas en un lugar así. De cualquier manera, decidí mantener la calma y no dejar que mi imaginación me dominara. Como la noche anterior, me preparé un café, revisé las linternas y salí a la primera ronda. Todo comenzó normal. El silencio, como si estuviera cubierto por una manta pesada, envolvía todo a mi alrededor. Esta vez decidí comenzar por la parte más nueva del cementerio, para avanzar gradualmente hacia la parte antigua. La luz de la linterna cortaba la oscuridad, y yo caminaba y escuchando cada ruido. Después de media hora, comencé a notar algo extraño. Al principio pensé que era otro juego de mi imaginación, pero luego me di cuenta de que no estaba solo. Delante de mí, entre las tumbas, vi una figura. En un primer momento mi corazón dio un vuelco y pensé que alguien se había colado en el cementerio. Sin embargo, cuanto más me acercaba, más claramente comprendía que esa persona no se parecía en nada a un intruso común. Era un anciano, completamente canoso, con arrugas profundas en su rostro que parecían cortar su piel hasta los huesos. Estaba de pie junto a una tumba, mirándola fijamente, como si no notara mi presencia. De inmediato pensé que estaba allí por alguna razón triste. Tal vez alguien cercano a él estaba enterrado allí y había venido a despedirse o simplemente a sentarse en la tumba.
Me acerqué con cautela y sin saber cómo iniciar la conversación, simplemente lo llamé en voz baja. Disculpe, ¿todo está bien? El anciano se volvió y noté que sus ojos estaban llenos de una extraña melancolía vacía. Parecía haber vivido demasiado y haber visto cosas que yo ni siquiera podría imaginar. Pero lo que más me impactó fue que su rostro me resultaba familiar, aunque estaba seguro de que nunca lo había visto antes. Yo, solo, comenzó él, y su voz era tan baja que apenas la oí. Quería ver cómo te acomodabas aquí. Esas palabras me dejaron sin aliento, como si él ya me conociera o al menos esperara verme. ¿Qué tontería era esa? Decidí que el anciano simplemente estaba delirando. Tal vez su mente no estaba en su mejor estado. ¿Trabajaba aquí?, le pregunté, tratando de entender qué estaba pasando. El anciano asintió lentamente y luego dijo: hace mucho tiempo, pero te advierto, chico, este trabajo no es tan fácil como parece. Ya estaba empezando a perder la paciencia. Tratando de mantener la cortesía, le ofrecí acompañarlo a la salida, pero él se negó. Dijo que se quedaría un poco más y se iría solo. Sin muchas ganas de quedarme en su compañía, decidí volver a la caseta, dejando al anciano solo. Al regresar, ya no pude concentrarme ni en el café ni en el teléfono. No dejaba de pensar en ese extraño anciano. ¿Quién era? ¿Por qué dijo que había trabajado aquí? ¿Y qué significaban sus palabras sobre el trabajo? Por la mañana volví a preguntar a mi compañero de turno si había alguien que hubiera trabajado antes que yo, pero solo obtuve risas como respuesta. Probablemente viste a un vagabundo local, me dijo, y aunque eso tenía sentido, seguía sintiendo que me estaba perdiendo algo. Esa noche volví a encontrarme con el anciano, y con cada encuentro me parecía más extraño e incomprensible. Parecía que aparecía precisamente cuando empezaba a pensar que todo estaba bien, como si me estuviera vigilando y esperando a que cometiera algún error. Y aunque traté de explicármelo todo y atribuirlo a una coincidencia, dentro de mí empezó a surgir el pánico. El cementerio, que me parecía un lugar tranquilo y pacífico, poco a poco empezaba a adquirir un tono siniestro, y yo sentía que había caído en una trampa de la que sería más difícil salir de lo que pensaba. La tercera noche comenzó como de costumbre. Un poco de nervios, pero en general trataba de mantener la calma. No vi a Manuel, como decidí llamar al anciano, pero la sensación de que podría aparecer en cualquier momento no me abandonaba. Sus extrañas palabras sobre el cementerio y el trabajo resonaban en mi cabeza, pero intenté ignorarlas, convenciéndome de que todo era solo el divague de un viejo. Cerca de la medianoche salí para la primera ronda. La luz de la linterna iluminaba trozos de tierra, lápidas antiguas y nuevas, y yo, tratando de no prestar atención a los ruidos y sombras, seguía mi camino. Todo estaba en silencio, y empecé a pensar que tal vez esa noche pasaría sin incidentes. Pero cuando llegué a la parte vieja del cementerio, algo cambió. Lo primero que noté fueron las tumbas. Algunas de ellas parecían extrañas, como si alguien las hubiera abierto recientemente. Me quedé clavado en el suelo, mirando una de esas tumbas. Parecía que la tapa estaba un poco levantada. Inmediatamente pensé en vandalismo, pero tan pronto como me acerqué para comprobarlo, la tapa estaba en su lugar, cerrada herméticamente, como debía ser. Maldita sea, Álvaro, tienes que calmarte, me susurré a mí mismo, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Decidí inspeccionar las demás tumbas, pero también estaban en orden. Parecía que todo era solo un juego de sombras. Y fue entonces cuando comenzó lo más espeluznante. Escuché un susurro suave, apenas perceptible, pero definitivamente real. Provenía de algún lugar del fondo del cementerio, de esa parte donde estaban los entierros más antiguos. Me quedé inmóvil, tratando de entender qué estaba pasando. El susurro era entrecortado, como si alguien me estuviera diciendo algo, pero de una manera que no pudiera entender las palabras. La única decisión sensata parecía ser volver a la caseta y quedarme allí hasta el final del turno. Pero ya sabes cómo es, la curiosidad es más fuerte que el miedo. Me dirigí hacia el susurro, al fondo del cementerio, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que era una pésima idea. Cuando me acerqué,
El susurro cesó y todo a mi alrededor se sumió en un silencio tan absoluto que incluso pude escuchar mi propia respiración. De repente, algo apareció de la oscuridad, justo frente a mí. La linterna lo iluminó por un instante y solo vi una sombra, parecida a la de un humano, pero demasiado rápida e inusual. Se deslizó entre las tumbas, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Me quedé paralizado. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. Quería creer que solo era un animal, algún tipo de bicho, pero mi mente me decía que no era así. Nada ni nadie podía moverse tan rápido y de forma tan silenciosa. Esto era otra cosa. En pánico me di la vuelta y corrí de vuelta. Mis piernas apenas me respondían. Cada paso me costaba. Sentía que algo me perseguía, pero no me atrevía a mirar atrás. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se me fuera a salir del pecho. Finalmente, llegué a la caseta y cerré la puerta de golpe, lanzándome hacia la cafetera para hacerme otro café e intentar calmarme un poco. Sentado en la pequeña caseta tardé mucho en recuperarme. El susurro no volvió a sonar y comencé a preguntarme si todo eso había sido real. Pero esos pocos minutos en los que vi esa sombra quedaron grabados en mi memoria para siempre. Ni siquiera pensé en contárselo al guardia por la mañana. ¿Quién me creería? Y yo mismo empecé a dudar de mi cordura. En las siguientes horas no solté el teléfono, tratando de distraerme de mi inquietud. Algo dentro de mí me decía que con cada noche que pasara, las cosas solo empeorarían. Después de esa noche espeluznante, realmente pensé en dejar el trabajo, pero el orgullo y la necesidad de dinero me impidieron tomar decisiones precipitadas. Traté de convencerme de que todo tenía una explicación. Tal vez solo era estrés, o tal vez los reflejos de la linterna me jugaron una mala pasada, pero aún así el sentimiento de inquietud no me abandonaba. Llegó la cuarta noche y volví a mi puesto. Esta vez decidí quedarme en la caseta y no salir sin necesidad. Café, teléfono, computadora, todo lo que pudiera distraerme de los pensamientos oscuros estaba en juego. Cerca de la medianoche escuché un ligero golpe en la puerta de la caseta. Mi corazón dio un vuelco cuando vi quién era. Manuel. Su aparición esta vez no parecía casual ni desapercibida, como antes. Estaba en la puerta como si estuviera esperando a que yo abriera. ¿Otra vez estás aquí? Se me escapó, pero el viejo no respondió nada. Entró como si fuéramos viejos conocidos y se sentó en la silla de la que yo acababa de levantarme. Álvaro, tenemos que hablar. Finalmente habló y en su voz no había la tristeza habitual. Más bien sonaba con un extraño tono de preocupación. ¿Sobre qué? Pregunté, tratando de parecer tranquilo, aunque en realidad por dentro todo se encogió de miedo. Manuel me miró como si estuviera a punto de decir algo importante, algo que debía cambiarlo todo. Tú piensas que trabajas en un cementerio normal, pero no es así. Comenzó y comprendí que estaba a punto de escuchar algo que podría desestabilizarme por completo. Este lugar no es solo un cementerio, es más que eso. Y debes entender que cada persona que viene aquí no sale siendo la misma. Me quedé paralizado. Todo lo que decía sonaba a locura, pero después de lo que había visto ya no podía simplemente ignorar sus palabras. Le pedí que me explicara. Hace muchos años yo trabajaba aquí, como tú, pero entonces yo era más joven y no comprendía lo que sucedía hasta que fue demasiado tarde. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. Al principio solo eran pequeñas cosas, sonidos extraños, sensaciones, pero luego empecé a notar que algunos de mis compañeros simplemente desaparecían. Nadie hablaba de eso abiertamente, pero todos lo sabían, el cementerio como si se los devorara. ¿Los devoraba? Repetí, todavía sin creer lo que oía. Sí, aquellos que trabajaban aquí demasiado tiempo dejaban de existir en este mundo. Simplemente eran llevados por algo que vive aquí. No es solo la gente, Álvaro. Este lugar es más de lo que parece, y creo que ya te ha notado. Me invadió el miedo. No sabía qué decir, pero cada célula de mi cuerpo gritaba que debía irme de inmediato. Pero en lugar de eso, seguí escuchando. ¿Qué debo hacer? Se me escapó y Manuel me miró con tristeza en los ojos. Lo más importante es que no abandones el cementerio hasta que termines tu turno.
Si te vas antes, eso podrá llevarte. No me preguntes cómo funciona, solo confía en mí. Y además, nunca dejes entrar a nadie aquí por la noche, añadió levantándose. Recuerda, Álvaro, aunque te parezca que es alguien conocido, no abras la puerta. No sabes quién está realmente detrás de ella. Desapareció tan repentinamente como apareció, dejándome con un montón de preguntas y ni una sola respuesta. Me quedé en la caseta hasta el amanecer, sin atreverme a salir. Mi cabeza retumbaba con la información que me dio Manuel. ¿Quién era él? ¿Y qué era este lugar? A la mañana siguiente, cuando mi compañero de turno llegó para relevarme, volví a intentar contarle sobre Manuel, pero solo recibí una mirada condescendiente. No había ningún Manuel aquí, dijo. Nunca. Me fui a casa sintiendo que la realidad había empezado a cambiar, y ya no estaba seguro de lo que era real y lo que no. El cementerio realmente me había notado y no sabía cuánto tiempo podría resistir siguiendo los consejos de Manuel. Pasaron varios días desde que Manuel me habló de la maldición del cementerio. Traté de olvidar sus palabras, de apartar los pensamientos de lo que me esperaba si seguía trabajando aquí. Pero cuanto más intentaba convencerme de que todo era una tontería, más cosas extrañas sucedían a mi alrededor. Desde la mañana ya algo parecía mal. Me desperté con la sensación de que alguien estaba junto a mi cama mirándome. Pero la habitación estaba vacía. Esa inquietud no me dejó en todo el día. Incluso en casa sentía que alguien o algo me vigilaba. Las cosas más simples empezaban a adquirir un matiz siniestro. El reloj, que siempre marcaba el tiempo de manera constante, de repente comenzaba a retrasarse o adelantarse, como si el tiempo en sí mismo jugara conmigo. Cuando llegó la noche, volví a mi turno. Esta vez el cementerio me pareció aún más lúgubre. Las sombras de los árboles que caían al suelo parecían moverse cuando apartaba la vista, y las farolas, que normalmente estaban encendidas toda la noche, empezaban a parpadear como si estuvieran a punto de apagarse. Empecé a notar cosas extrañas no solo por la noche, sino también durante el día. Las personas en la ciudad también parecían diferentes. Me miraban como si supieran algo que yo no sabía. Los vecinos, con quienes antes intercambiaba unas palabras, ahora evitaban cruzar la mirada. Sentía que poco a poco me estaba volviendo loco. La realidad se volvía inestable, y ya no estaba seguro de si podía confiar en mis sentidos. Comencé a escuchar voces. Al principio eran susurros apenas audibles cuando pasaba junto a las tumbas, pero pronto se hicieron más fuertes y empecé a distinguir palabras sueltas. Eran nombres. Los nombres de aquellos que habían trabajado aquí antes que yo. Parecía que me llamaban, me advertían, me suplicaban que me fuera. Pero no podía. Algo no me dejaba abandonar este lugar, como si una fuerza invisible me retuviera aquí. En el punto más alto de la desesperación, decidí escribir una carta de renuncia. Pero cuando empecé a escribir, mis manos temblaban y la tinta en el papel se difuminaba, como si la propia realidad se resistiera a esa decisión. Sentía que el cementerio no quería dejarme ir. Era como si se hubiera convertido en parte de mí, y no sabía cómo romper esa conexión. Cada día mi vínculo con la realidad se hacía más débil. Veía a los muertos en vida, sus rostros aparecían a través de la niebla, sus figuras parpadeaban entre las tumbas, me hablaban, pedían ayuda, me advertían, pero no entendía cómo ayudarlos ni qué hacer a continuación. Al final de esa noche me di cuenta de una cosa: no podía quedarme aquí más tiempo. Pero la sensación de que estaba atado al cementerio, de que no me dejaría ir tan fácilmente, no me abandonaba. Empecé a temer no solo lo que podría suceder en el cementerio, sino también lo que podría pasar si decidía marcharme. Ese miedo, esa sensación de inevitabilidad, empezó a arrastrarme cada vez más. Y comprendí que si no me iba ahora, nunca más podría hacerlo. Estaba de pie en la puerta de mi casa, mirando a mi alrededor, como si esperara ver algo que me empujara a tomar una decisión definitiva. La tensión interna había alcanzado su límite y sabía que esa noche todo se resolvería. El cementerio se había convertido para mí en algo más que un lugar de trabajo.
Se había infiltrado en mis sueños, en mis pensamientos, había consumido por completo mi vida. Hoy iba a romper ese vínculo, o quedarme aquí para siempre. Cuando llegué al cementerio, la noche me pareció especialmente oscura. Las estrellas se habían escondido detrás de las nubes y la luz de las farolas estaba apagada, como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso e impenetrable. Al pasar por la entrada, sentí algo invisible que me recorrió la piel, algo frío y extraño. Avanzaba con cautela entre las tumbas, tratando de no hacer ruido, aunque sabía que no tenía importancia. Las sombras, que normalmente solo se deslizaban en la periferia de mi visión, ahora empezaban a reunirse en densos cúmulos, como si intentaran materializarse en algo real. Oía pasos apagados, susurros que provenían de cada rincón. De repente la linterna en mi mano se apagó, dejándome en completa oscuridad. Me detuve, sintiendo como el pánico crecía en mi pecho. Mi respiración se aceleró y comencé a mirar a mi alrededor, con la esperanza de ver al menos una pequeña fuente de luz. Pero lo único que veía eran sombras que se acercaban lentamente hacia mí, y entonces la sentí, la fuerza que me retenía allí. Estaba en todas partes, en la tierra bajo mis pies, en las ramas de los árboles, en el viento frío que me calaba hasta los huesos. Comprendí que el cementerio había decidido no dejarme ir, que me veía no solo como otro guardia, sino como una víctima a la que podía atrapar y retener para siempre. Me di la vuelta y comencé a correr sin prestar atención al camino. Ya no pensaba en que podía tropezar o perderme. Mi único pensamiento era escapar de ese lugar. Pero cuanto más rápido corría, más me rodeaba. Las sombras se transformaban en figuras que me bloqueaban el paso. Intentaban atraparme, retenerme, arrastrarme a las profundidades del cementerio. Finalmente vi la puerta. Parecía tan cerca, pero con cada segundo que pasaba sentía que no lo lograría. Las figuras casi me alcanzaban, sus manos se estiraban y escuchaba susurros cerca de mi oído. La sensación de que el cementerio no me dejaría ir era casi palpable. Con el último esfuerzo me lancé hacia adelante y salí corriendo por la puerta. Tropecé y caí al suelo, pero inmediatamente me levanté y seguí corriendo hasta estar lejos del cementerio. Solo entonces me atreví a mirar hacia atrás. Las puertas estaban cerradas y las sombras habían desaparecido, pero el sentimiento de que esto era solo una tregua temporal no me dejaba. Sabía que había escapado, pero la pregunta seguía siendo, ¿por cuánto tiempo? Corrí por las estrechas calles de la ciudad, jadeando de miedo y agotamiento. Miraba hacia atrás a cada paso, como si algo invisible me persiguiera, algo que solo podía sentir en la piel. La noche estaba comenzando a retroceder, pero su oscuridad parecía haberse infiltrado en mi mente, impidiéndome encontrar la paz. Al llegar al primer bar que encontré, prácticamente me desplomé dentro, respirando con dificultad y mirando a mi alrededor, como si esperara ver las sombras familiares del cementerio en cada esquina. El bar estaba casi vacío, solo un par de clientes somnolientos estaban sentados en la barra, hablando en voz baja con el camarero. Me senté en el taburete más cercano e hice una señal para que me sirvieran una bebida. Mis manos temblaban y apenas pude sostener el vaso cuando el camarero lo colocó frente a mí. Bebí de un trago e intenté ordenar mis pensamientos, pero los recuerdos de las últimas horas no me daban paz. Comencé a contar mi historia, esperando encontrar consuelo en las palabras, liberarme de este horror. Al principio, el camarero y los dos clientes me escuchaban con escepticismo, pero a medida que continuaba hablando, sus rostros se volvían cada vez más serios. Habían oído hablar de ese cementerio, pero nunca pensaron que los rumores pudieran ser ciertos. Les hablé de Manuel, de cómo aparecía y desaparecía una y otra vez, de cómo las sombras y los susurros se volvían cada vez más reales, intentando retenerme en el cementerio. Uno de los clientes, un hombre mayor con el cabello canoso, asintió y dijo que en su juventud también había oído historias similares, pero nunca les dio importancia. Su voz temblaba mientras contaba sobre otro guardia que desapareció hace muchos años en circunstancias igual de extrañas.
Sin embargo, incluso después de haber contado todo, la ansiedad no me abandonaba. Mis ojos involuntariamente se deslizaron hacia la ventana, y en el reflejo tenue de repente vi una figura familiar. Era Manuel. Estaba de pie en la calle, mirándome directamente y asintiendo ligeramente, como si me llamara de regreso. Mi corazón se detuvo. Me di la vuelta bruscamente, pero la calle estaba vacía.